¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Roxana Centurión, soy licenciada en enfermería con especialidad en oncohematología y el motivo de la charla es hablar acerca de los cuidados del paciente oncológico durante la pandemia. ¿Cuál fue nuestra experiencia? Más que nada contarle. Bueno, para empezar y para aquellos que no saben, el hospital de día oncológico se encuentra por debajo, en el subsuelo, por debajo de Rayos. En el mismo funcionan los consultorios oncológicos atendidos por los médicos oncólogos y radioterapia. Bueno, el mismo tiene el equipo médico, que es la doctora Alicia, la jefa del servicio es la doctora Alicia Eli, está compuesto por los médicos de planta, la médica de cuidados paliativos y la médica de radioterapia. El personal actual de enfermería está a cargo de la licenciada Edith Flores, los enfermeros asistenciales, licenciado Miguel Santinoni, el licenciado Alejandro Luque y yo. Y acá la nombro a la licenciada Estela Villarroel porque estuvo a cargo del servicio y fue una referente importante, se jubiló durante la pandemia, pero fue una referente importante para el hospital de día. Y también nombro a las colaboradoras durante la pandemia que estuvieron colaborando con el servicio cuando hubo personal dispensado o por problemas de salud que no pudieron estar en el hospital, por otros problemas de salud que no fueran COVID. Y tuvimos la colaboración de ellas, de Leonor Fiscarra y de Sandra Rinkel. Bueno, este es el hospital de día, está compuesto por 11 sillones, donde los pacientes atienden cómodamente, allí reciben su tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. No solamente atendemos pacientes de oncología, sino también atendemos pacientes del servicio de reumatología y de dermatología. También durante la pandemia hemos colaborado con el servicio de hematología y de neurología. Bueno, también quería nombrarles un poco la característica del enfermero del hospital de día, que no es el que pone la vía y que cuelga el sachecito, sino que tiene ciertas características que tiene que responder el enfermero del hospital de día. Por ejemplo, saber de la quimioterapia, de la inmunoterapia, hormonoterapia, conocer sobre las drogas citoestáticas, cuáles son sus efectos adversos, cómo actuar durante un efecto adverso cuando le ocurre al paciente, saber habilitar un portacat, hacer filas de heparina si hay que hacerle mantención, saber sobre derrames, extravasación, y bueno, y una de las cosas más importantes es la educación, que es un pilar fundamental durante el tratamiento del paciente, porque le tenemos que educar en cuanto a la alimentación, qué es lo que debe comer durante su tratamiento, qué es lo que no, que tiene que tomar mucho líquido, que cuáles son sus efectos adversos. Según cada quimioterapia tiene su efecto adverso, por ejemplo, produce más náuseas o vómitos, algunas quimio que otras, produce mayor alopecia, produce mayor inmunosupresión. Entonces, no estamos para educar, debemos saber cuáles son los efectos de su quimioterapia y cómo va a actuar sobre su cuerpo, y bueno, todo eso trasladárselo al paciente, cómo actuar en casa ante muchas náuseas y vómitos, cómo actuar si tiene fiebre, cuándo concurrir a una urgencia. Todo eso es una educación constante al paciente, ya que estamos para acompañar al paciente durante todo el tratamiento, brindando de la mejor manera un apoyo psicológico y educativo, ¿no? Porque en sí los pacientes nos cuentan cómo van llevando, cuáles son sus dificultades, entonces estamos para acompañarlos. Bueno, nuestra experiencia durante la pandemia, el hospital de día nunca dejó de atender durante la pandemia,
Así que lo puse el planito este porque como todo fue empezando de a poco, todo se fue instalando de a poco, no sabíamos cómo actuar, al principio era el barbijo solo, y bueno, si iba a llegar o no iba a llegar, bueno, todo eso lo sabemos. Pero a medida que se fue instalando las unidades febriles de urgencia, justo acá en la entrada de México, por la entrada de México, y acá estaba el hospital de día, la médica, la jefa del servicio, vio necesaria trasladarnos, salir de ahí, porque arriba teníamos el servicio rayos que estaba exclusivo COVID. Lo mismo pasaba con tomografía, que lo teníamos encima, el tomógrafo también estaba exclusivo COVID. Entonces, por necesidad, por seguridad de nuestros pacientes que son inmunosuprimidos, debido a su tratamiento con quimioterapia, vio la necesidad de trasladarnos a los consultorios externos y nos tocó ir a los consultorios externos de urología, que están ubicados en el primer piso, ya que no estaban atendiendo debido a que el hospital en sí estaba abocado a atender pacientes con COVID. Entonces nos trasladamos ahí en esos consultorios, ubicamos 4 sillones, que era lo que entraban para guardar una distancia mínima de 2 metros entre cada paciente. Entonces ubicamos, pero también surgió otra cosa, que disminuyó la cantidad de personal debido a que fueron dispensados por riesgo por su salud o por la edad, fueron dispensados no solamente enfermería, sino el equipo médico. Y también había que turnarse, o sea, el personal, los médicos empezaron a turnar para no evitar el conglomerado de personas en la sala de espera. Entonces los médicos también se disminuyeron en cuanto a atención. Los pacientes también, al principio no venían al hospital porque, bueno, eran como venir a la boca del lobo, trasladarse al hospital era un riesgo para ellos, ya que todo el hospital era atención COVID. Entonces no venían al hospital por eso. Y otra era, pensaban que no estábamos atendiendo, ya que el hospital los consultorios estaban cerrados, pensaban que no atendíamos tampoco. Bueno, pero no, en realidad los pacientes debían ser atendidos porque si el cáncer, la postergación de su tratamiento podía ser más agresiva que el COVID. Entonces el cáncer no se puede dejar esperar, ¿no? Se tienen que tratar. Si no recibían su tratamiento, esto podía volverse en contra del paciente y por supuesto no iba a ser no iba a ser nada agradable, ¿no? Te iba a ser todo en contra. Bueno, al principio usábamos los barbijos comunes. Esta foto la tomé porque ese día nos regalaron las antiparras, entonces las sacamos. Pero bueno, con el tiempo empezamos a utilizar los equipos de protección personal, que consistía en todo: cofia, camisolines, barbijo N95, las botas, la antiparra, todo para brindar seguridad al paciente y también para protegernos nosotros, porque no queríamos llevar el virus a nuestra casa. Entonces, por seguridad de ellos y por seguridad nuestra, nos vestíamos y con todo el equipo de protección personal. Bueno, también era otra cosa, cómo saber que pacientes no tuvieran COVID. Entonces estandarizamos a todos como posible COVID. ¿Qué hacíamos? Cuando llegaban al consultorio, le poníamos el alcohol en gel, le tomábamos la temperatura, le hacíamos ciertas preguntas para saber si tuvieron contactos con el virus, como si tuvieron fiebre, pérdida del gusto del olfato, dolor de garganta, todas esas preguntas que nos hacían o nos daban conocimiento si estaban contagiados, estaban expuestos o se expusieron.
Bueno, ante la respuesta negativa, estaban afebriles y respuestas negativas, ahí sí se comenzaba con el tratamiento. En 2 oportunidades vinieron 2 pacientes con fiebre, pero los tuvimos que derivar a la unidad febril de urgencia para que sigan con los protocolos. Bueno, perdón. La labor de enfermería durante toda esta pandemia fue educar. Así como educamos sobre el tratamiento, teníamos que reforzar lo que ya todos sabían, lo que se decían en los medios de comunicación, en las publicidades, reforzar cómo debían cuidarse. O sea, seguir cumpliendo con el aislamiento obligatorio en casa, no salir, todo lo que entra en casa se tenía que higienizar, guardar la distancia de 2 metros entre personas. Todas esas cosas que ya ellos sabían por los medios de comunicación, nosotros lo seguíamos reforzando en los consultorios externos. Por supuesto, todos venían con miedo, porque ellos sabían de que estaban inmunosuprimidos, ellos ya sabían que venían con las defensas bajas, entonces venían con mucho miedo, mucho miedo. Fue muy difícil todo ese periodo para ellos, porque los veías con mucha angustia, ¿no? Llegar al hospital, o sea, contaban sus casos, los casos que le rodeaban, preguntaban cómo estaba el hospital, o sea, el tema central fue el COVID como en todos lados, ¿no? Bueno, a medida que nos fuimos vacunando, que llegó la vacuna para el personal, esto nos dio mayor seguridad para poder seguir atendiendo a los pacientes. Los consultorios externos empezaron a abrir, así que nos tuvimos que volver a nuestro servicio, pero ya más tranquilos, ¿no? Más seguros. En el servicio seguimos implementando protocolos, la higiene de manos al ingresar con alcohol en gel, guardar cierta distancia entre pacientes, barbijo obligatorio, todo eso seguimos implementando para seguir cuidándonos del virus, ¿no? Y a poquito, bueno, todos se fueron vacunando y los pacientes, algunos se han podido vacunar, otros no, de acuerdo a su tratamiento y su médico oncólogo si lo permite. Bueno, tengo que nombrar que todo se hizo gracias a trabajando en conjunto, con los médicos de planta, los residentes, los técnicos. Fuimos un equipo interdisciplinario que trabajó en conjunto para que el hospital de día siga funcionando. Y también gracias al departamento de enfermería, a nuestra supervisora, o sea que cuando necesitábamos ayuda, ellos estuvieron para brindarnos. Pero bueno, esa fue nuestra experiencia, les queríamos contar. Y bueno, para terminar, bueno, esta es una fotito donde nosotros seguimos implementando, ¿no? Hacemos que los pacientes se sienten en sillones por medio, para guardar la distancia entre ellos, ¿no? Para cuidarnos. Así que esto es todo, muchas gracias por su atención, y antes de terminar, y como enfermera, promotora de la salud, como enfermera oncohematológica, le quería instar a todos a que hagan sus controles anuales, ahora que está abierto, antes no se podía salir o estaba todo cerrado. Bueno, que nos cuidemos, que hagamos los chequeos, tanto hombres como mujeres, hagan sus chequeos, no le tengan miedo a los resultados, sino que el mensaje es: un cáncer agarrado a tiempo tiene altas posibilidades de curarse. Así que ese es mi mensaje. Insto a todos a que lo hagan, que lleven una vida saludable, que hagan ejercicio, coman saludable. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y eso es todo. Muchas gracias.